Usted cuenta con más de 50 años de experiencia desarrollando respuestas eficaces para poder ayudar a familias en dificultades. ¿Sí? Te corrijo porque si no, No. voy a parecer demasiado bueno, muchos anciano. años. Muchos años son. Lo dejamos así. El año 80 empecé yo. Desde el año 80. Sí, entonces tengo 30, 30, sí, cierto. 80. Entonces, bueno, todo desarrollando este trabajo para desarrollar respuestas eficaces para ayudar a las familias que sufren dificultades, que son severas en sus relaciones y en sus vidas. ¿Podrías darme un ejemplo, bueno, una parte global de cómo se desarrolla este modelo de traumaterapia sistémica? Ya. Bueno, lo primero, la base es que es el reconocimiento de que el sufrimiento mental y los trastornos mentales son generalmente producidos por factores contextuales, ¿sí? Sin desconocer justamente, sin desconocer lo que podríamos llamar la fragilidad o las cargas genéticas, ¿no? Pero hay suficiente investigación ahora para saber que, sobre todo en infancia, en adolescencia, son niños o niñas que no han tenido, digamos, la oportunidad de crecer en un entorno suficientemente bien tratante. Por lo tanto, eso provoca daño, ¿no? Eso está clarísimo que provoca daño. Y el daño, digamos, lo nombramos hoy día como trauma, ¿no? Como trauma, como psicotrauma, pero en realidad para nosotros, como pertenecemos a una escuela más sistémica, entonces nosotros integramos bio, psico, sociotrauma, ¿no? Pero bueno, hay que hablar de trauma porque si no complicamos todo. Entonces esto le llamamos trauma, y los traumas tienen, por supuesto, o los factores traumatogénicos que tienen que ver con la carencia afectiva, que tienen que ver con las pérdidas no bien acompañadas, que tienen que ver con el estrés provocado con la amenaza de la violencia física, que tiene que ver con los abusos sexuales, que tiene que ver con la violencia psicológica o la manipulación psicológica a los niños. El estrés, evidentemente, es profundamente destructivo para la organización cerebral. Para la organización cerebral, y según la edad, ¿no es cierto?, puede incluso provocar daño irreversible o atrofia cerebral, o sea, pérdida de la reserva neuronal. Entonces, el desafío fue de cuál sería la forma, ¿no es cierto?, cuál sería el modelo terapéutico más consistente, más coherente en relación a estos conocimientos. Y de ahí nació este concepto de este modelo, que es un modelo que desarrollamos ya casi como 15 años, que partimos prácticamente solamente de la hipótesis y de la constatación que la psicología y la psiquiatría, ¿no?, incluso la psicoterapia desde el punto de vista operacional tenía una deuda con la infancia, porque los métodos que se aplicaban no siempre respondían a las necesidades reales provocadas por estas experiencias traumáticas, porque los profesionales tenían poco conocimiento, ¿no? Porque sus modelos eran generalmente patográficos, es decir, centrados, digamos, más bien patográficos descriptivos, centrados en la organización de los síndromes, de los síntomas, y no, digamos, no eran comprensivos, ¿no? Y entonces, bueno, nos dedicamos un poco a estudiar esto ¿no?, una redefinición, ¿no?, a través de modelos más comprensivos, y ahí, digamos, aparece poquito a poquito, bueno, ¿y qué hacemos?, ¿no? Si en realidad descubrimos que la consecuencia más nefasta de la traumatización o factor traumatogénico en infancia son los trastornos del apego, ¿no? El único mérito que tenemos es que cuando los equipos de las mujeres que trabajan con Bowlby hacen la tipología del apego, ellas, digamos, no lo formularon tan claramente, que esta tipología del apego, cuando no era apego seguro, sino que era apego inseguro,
y después desorganizado, tenía que ver con malas condiciones de vida, mejor dicho, malas relaciones interpersonales, ¿no es cierto? O sea, relaciones interpersonales que dañaban a los niños. Entonces, a partir de ahí, empezamos a estudiar el trastorno del apego como consecuencia psicotraumática. Después empezamos a estudiar, por supuesto, los trastornos del estrés, ¿no? Y ahí nos encontramos con que los anglosajones y los latinos teníamos puntuaciones diferentes. Para los anglosajones era muy importante lo que yo llamo el síndrome de estrés postraumático, y en cambio los latinos hablaban más de psicotraumas precisamente, o síndrome psicotraumático. Nos interesamos mucho sobre ese tema, y después, digamos, empezamos a interesarnos mucho del trastorno del desarrollo, ¿no es cierto? Y a crear un modelo, digamos, de intervención terapéutica que pudiera responder justamente a eso, por lo menos a esos tres niveles, ¿no? Que es trastorno del apego, ¿no? Trauma o trastorno de estrés y o trastorno del desarrollo. Y eso después le pusimos traumaterapia, ¿no? Para poderle darle una identidad, y sistémica, porque fue siempre sistémica, porque nosotros consideramos que el sufrimiento infantil producido por maltrato no solamente es responsabilidad de los padres y las madres, que tienen responsabilidad, pero que tienen el atenuante mayor de no haber tenido la oportunidad ni familiar ni social de aprender a cuidar adecuadamente a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, la responsabilidad es colectiva, ¿no? Es que es terriblemente injusto, digamos, que se señale solamente al padre y a la madre. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar, digamos, y a investigar sobre qué modelo, ¿no? Y ahí nace la traumaterapia infanto-juvenil, después la aplicación de la traumaterapia para recuperar las competencias o rehabilitar las competencias parentales y parentales, y después ahora la aplicación de la traumaterapia, digamos, para niños, sobre todo para adolescentes, digamos, que tienen comportamientos violentos, etc. Esa es un poquito la historia, pero quizá lo que nosotros empíricamente ya teníamos una experiencia, ¿no es cierto? Porque con las primeras familias que yo trabajé fueron las familias, digamos, agredidas por las represiones militares en América Latina, siendo yo mismo chileno y habiendo conocido la experiencia de la cárcel y la tortura de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, ya teníamos una experiencia ¿no? de cómo, casi experiencia, de conocimiento experiencial, ¿no? Donde sabíamos cuáles eran las cosas que eran, primero, que no éramos enfermos, que es muy importante. La traumaterapia plantea, no somos enfermos mentales, somos afectados, ¿no? Los niños son afectados, ¿no es cierto? Y eso es un elemento fundamental, porque una redefinición muy interesante, muy importante. Y lo otro es que las madres y los padres no son malvados, ¿no? Así que son padres que no tuvieron la oportunidad, ¿no? De desarrollar competencias para la crianza de sus hijos, ¿no? Y eso nace también de esa experiencia, de que nosotros que fuimos víctimas de la tortura, que estuvimos presos, porque estábamos intentando hacer el bien, ¿no? En mi caso era médico rural, ¿no es cierto? De ese elemento que prende mucho a la traumaterapia, que es el reconocimiento que son afectados y no enfermos. Ya. Y hablar sobre las competencias parentales. ¿Cuáles serían los elementos claves para poder lograr estos cambios parentales? Bueno, es bien interesante cómo nosotros llegamos a darle tanta importancia al tema de las competencias parentales, porque fuimos capaces, no nos costó mucho, pero de cuestionar, digamos, la familia como un sistema sacralizado, ¿no? La familia como un sistema sacralizado. Y nos dimos cuenta de que en realidad para un niño o una niña su familia no depende de la estructura, sino que depende
del cuidador y la cuidadora, ¿no? Generalmente es una cuidadora y eso hay que reconocerlo, ¿no? Eso honra a las mujeres, ¿no es cierto?, por su valentía, por su compromiso con la infancia, y también, digamos, reconoce, ¿no es cierto?, la influencia, digamos, de la cultura, que hace que los hombres, digamos, no asuman esa responsabilidad, teniendo las mismas, no las mismas estructura biológica, porque evidentemente no la tienen, pero sí teniendo desde el punto de vista de la organización neurofisiológica, neurobiológica, todos los ingredientes para ser buenos cuidadores, ¿no es cierto? Bien, entonces al salir de este esquema y eso a veces crea polémica, pero al salir de este esquema de que se trata de trabajar con la familia o de rehabilitar a la familia, porque para el niño lo fundamental, y para los más pequeños esto es evidente, es tener una figura, por lo menos una cuidadora o cuidadora, que, digamos, pueda satisfacer sus necesidades de cuidado, de estimulación, de afecto, evidentemente, de educación, digamos, y posteriormente más grande de socialización. Entonces, por eso, digamos, empezamos aún viniendo, digamos, del mismo profesor en la Universidad Católica de Lovaina del enfoque sistémico familiar y la terapia familiar, fuimos capaces de justamente de pensar el interés superior del niño o la niña para el tema del niño o la niña es su mamá y o su papá, ¿no? El niño no piensa en términos de familia, después posteriormente quizá, pero ¿no? El niño pequeño siente la necesidad de que un cuidador o cuidadora le satisfaga sus necesidades y le envíe mensajes positivos para sentirse querible. Y eso es lo que nos llevó a interesarnos por el tema de cómo aprendemos a ser padre y madre, cómo se genera las capacidades básicas, cómo se generan, digamos, las habilidades, y cómo se genera la plasticidad que necesitamos todos para poder ir modificando los modelos de acompañamiento de nuestras crías, de nuestros hijos, nuestras hijas en función de su desarrollo. Y empezamos a hacer una investigación, de nuevo empezamos con la investigación en acción, que es lo que hemos hecho siempre, para lograr primero, digamos, hacer la diferenciación, la diferencia, la distinción entre la parentalidad bien tratante y la parentalidad maltratante, y después posteriormente, digamos, hasta hacer la distinción entre la parentalidad social y la parentalidad biológica, ¿no? Es decir, la parentalidad biológica lo que garantiza es la existencia de un nuevo ser, ¿no? La génesis de un niño, de una niña, que es fundamental para la manada humana, pues no te garantiza, digamos, no te da el certificado de asegurar la crianza, ¿no es cierto? Es una parentalidad bien tratante. Claro, ¿no? Eso es lo que llamamos parentalidad social, que puede ser ejercida, claro. La mayoría, afortunadamente, de los niños y las niñas, el padre biológico ejerce esa parentalidad social, pero para hay niños que lo mejor que les puede pasar es que sus padres biológicos no les críen, porque han sido tan golpeados por la vida, tan dañados por la vida, que, digamos, le hacen daño, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Y de ahí, por supuesto, investigamos y desarrollamos una guía de evaluación de competencias parentales o parentales, y después ahora no solamente había que hacer una guía, que no es una guía para clasificar a los padres y a las madres en buenos o malos, sino que es una guía justamente para poder detectar dos cosas que son fundamentales: cuáles son los recursos que tienen o que les quedan, y cuáles son los problemas o las deficiencias para poder aplicar programas o intervenciones socioterapéuticas, socioterapéuticas y educativas para poder permitir o preparar o permitir el acceso a esta experiencia tan maravillosa de ser padre o madre, porque es una experiencia maravillosa de poder de criar tus hijos y tus hijas, es una experiencia maravillosa que por su historia de vida y por los contextos sociales en los que viven muchas veces no
no pueden encontrarla maravillosa, sino que la viven como carga, y entonces, o como dificultad, o como fuente de estrés, etc. Entonces eso es lo que explica un poquito este hilo conductor, digamos, ¿no? Y la otra, la guía de evaluación de competencias parentales, sí es verdad que sirve también para determinar, hacer una distinción y determinar quiénes son los papás y la mamá que por la forma de observar, de evaluar, presentan incompetencias parentales crónicas y severas y que muchas veces son irreversibles. Para hacer una propuesta, ¿no?, a los servicios sociales de protección, ¿no?, para apoyar una propuesta para que ese niño tenga mejores condiciones de vida, digamos, y al mismo tiempo el gran desafío fue ¿y qué hacemos con los padres? ¿Qué le ofrecemos para poder rehabilitarle? Cuando hay indicadores de irrecuperabilidad, que tienen que ver con el consumo de tóxicos, con el alcoholismo crónico, con el trastorno de tipo psicótico, ¿no es cierto? O problemas, digamos, trastorno borderline, donde el padre y la madre no pueden tener el mínimo de empatía con sus hijos y sus hijas, evidentemente que ahí tenemos que pensar en la alternativa a la adopción o el acogimiento familiar definitivo, digamos, ¿no?, etcétera. Pero por eso es que ha sido muy útil, es una guía muy útil, y ahora digamos que estamos contentísimos y hay mucho trabajo en todo lo que te cuento. El tema de sacar un programa, ¿no?, de poder proponer un programa para el apoyo de la parentalidad y la parentalidad. Sí, y sobre los terapeutas y los trabajadores sociales que pueden atender a estas personas, llevar a la parentalidad del bien tratado, ¿qué características y habilidades son las fundamentales que debe tener? Bueno, voy a tratar de ser más sucinto porque porque además es importante hacerlo, ¿no? Hacerlo, porque lo que es fundamental son tres condiciones, ¿no? Es la persona, ¿no? Lo importante es la calidad de la persona. Por lo tanto, la persona que trabaja con padres y madres y que trabaja con niños, digamos, afectados por trauma, tiene que de alguna manera hacer una revisión de tal manera de poder ser acompañado en la elaboración o la integración de sus propios traumas no resueltos. Bien, esa es una condición. El recurso fundamental es la persona, el terapeuta, pero que tiene que tener, por supuesto, capacidad de ofrecerse como figura de apego, ¿no?, que, diciéndolo en simple, que tiene capacidad de querer a las personas, ¿no?, de ser afectiva con las personas, ¿no? Eso es una. La segunda, que es una condición sine qua non, es tener una capacidad empática, ¿no es cierto?, una empatía, digamos. Y el otro, tercera característica, lo que se conoce como mentalización, es decir, esta capacidad, digamos, de aceptar de que la mente de la otra persona no tiene por qué funcionar como la tuya, ¿no? Y respetar que cada mente es autónoma y se organiza en función de la singularidad, la historia de vida y de los contextos que te tocó vivir. Y que lo importante es que tú sepas eso y que respetes, ¿no?, el funcionamiento de la mente, pero que pongas en la interacción, en la conversación, digamos, tu forma de funcionar, y también te interese y respete la forma de funcionar mentalmente a la otra persona, y de esa conversación, digamos, nos influenciemos mutuamente y que de alguna manera de esa conversación coproduzcamos, digamos, nuevas circuitos neuronales que nos hagan vivirnos y vivir el mundo de una forma menos amenazante, más amorosa, más confiante, ¿no?, más segura de nuestros recursos, etc.